Sí, María López, siguiendo con el tema que tú has mencionado sobre si se habla solo de alivio a la pobreza sin tomar el tema de crecimiento, ¿no?, y redistribución. Eso es un tema importante. Estaba también consultando algunas visiones críticas al tema, a este informe que parece muy exitoso, ¿no?, de logros del Estado peruano. Y entonces traigo aquí algunos puntos que he recogido de una persona, Irene Maestro, que habla sobre los objetivos del milenio para tener una visión más crítica, ¿no?, señalando unos puntos, ¿no? Uno está cuestionando el tema de la participación. ¿Qué tanto esto está expresando un compromiso no solo de los gobiernos, ¿no?, sino también de toda la sociedad civil, ¿no? En segundo lugar, cuestiona de que está centrado en los efectos y no en las causas de la pobreza. Por lo tanto, es posible que se disminuya el número de pobres, ¿no?, por cierto concepto que también está en cuestión, y que dentro de 6 meses o en un año, por factores externos de crisis, por ejemplo financiera, que arrastramos a nivel mundial, terminemos nosotros con menos empleos, ¿no?, y efectivamente en algún momento el rebote a nivel de pobreza extrema. Pero también está refiriéndose que al no tratarnos las causas de la pobreza, entonces el tema de desigualdad, que es aquí la brecha es enorme en el país, ¿no?, y el tema de la dimensión global de las causas de la pobreza, es decir, que no somos pobres y hay otros ricos, ¿no?, por razones espirituales o qué sé yo, son razones de relaciones injustas de comercio, relaciones de poder económico, de transnacionales, ¿no?, que toman nuestros países, los recursos, etcétera, y hasta el marco jurídico en su beneficio. Y por último, el tema que se está justamente vinculado al tema económico, crecimiento económico, ¿no?, y no a otras variables, y que como la solución para eliminar la pobreza es el crecimiento económico. Pero como es crecimiento sin redistribución, el círculo de la pobreza va a continuar, ¿no? Pues esa es una de las vueltas de además, del análisis. sí hay que tener en cuenta que el objetivo dice erradicar la pobreza extrema y el hambre al 2015. La pobreza extrema es una pobreza estructural, entonces no se puede aliviar en un plazo corto de tiempo, porque es una pobreza que se recicla permanentemente, ¿no? Y estamos hablando no de pobreza en general, sino de pobreza extrema. Y erradicar la pobreza extrema, para quien vive en pobreza extrema y para quienes vemos quienes viven en pobreza extrema, esa pobreza extrema no se erradica fácilmente. Pero sobre todo no sé si saben cuál es el concepto de pobreza extrema que están siguiendo para decir que ha disminuido. $1. $1. Y eso es ya, incluso eso ya es conflictivo a nivel de, es controversial, ¿no? Si no hay crecimiento de empleo, ¿cómo se sale ese dólar? Los 100 soles que le está dando el gobierno, pues, del programa de beneficios, de programas sociales. Pero no los está haciendo menos pobres. Yo creo que aquí hay un tema fundamental, ¿no? O sea, en el sentido de, primero, pensar que no es un tema nacional, definitivamente, no es un tema del Perú, es un tema que tiene que ver con el orden mundial establecido, ¿no?, creo yo. Y así como cada cierto tiempo los paradigmas influencian los modelos de desarrollo, nosotros no podemos olvidar que este modelo neoliberal, que privilegia el mercado, básicamente a nivel mundial, entonces ha privilegiado la categoría crecimiento económico como sinónimo de desarrollo, y como bien ustedes lo han mencionado, ¿no?, se está confundiendo crecimiento económico con el concepto fundamental de desarrollo. Y es que yo creo que los gobiernos o a nivel de los organismos, grandes organismos multilaterales que deciden en el orden mundial, están viendo en función de su propia conveniencia, porque con el crecimiento económico, lógicamente la tasa de acumulación se acelera, el Producto Bruto Interno aumenta, y así hay una serie de indicadores que podríamos mencionar que van a favorecer ese crecimiento económico. Pero como tú bien has dicho, ¿en qué medida esto está interviniendo? Si hablamos del concepto crecimiento versus crecimiento y desarrollo, ahí hay un antagonismo tremendo. Y luego, si hablamos de este mismo crecimiento con otro concepto que es participación, que también lo has mencionado, que quiere decir la redistribución de los productos de ese desarrollo en las poblaciones que conforman esos territorios.
Y cuando digo de territorio no me estoy refiriendo solamente al Perú, me estoy refiriendo a los nortes y a todos los países, entre comillas, en vías de desarrollo. O sea que definitivamente vemos de que a lo que estamos asistiendo es a un reacomodo de las fuerzas productivas en función de que el capital a nivel mundial no se caiga. Y eso ha empezado desde mi punto de vista por priorizar un factor básico de producción que es el trabajo, ¿no? Entonces ha precarizado el empleo de tal forma que si nosotros internalizamos que el empleo ha sido precarizado a nivel mundial, pues entenderemos las reformas que se han hecho a este nivel. Y por ejemplo en Perú tenemos más de 15 formas de contratar a los trabajadores: locación de servicio, duración determinada, y así podríamos seguir, más de 15 formas. ¿Y eso qué significa? Que te dan un pequeño trabajo, pero no hay un empleo, o sea, no hay beneficios sociales, no hay nada. Entonces la gente, ¿cómo va a pensar siquiera en que va a poder organizarse en función de tener ese factor básico que es un nivel mínimo de ingresos? Efectivamente, por un lado tenemos un informe que nos señala cosas maravillosas. Vivimos en un mundo, en un país en donde todo se está resolviendo, pero por otro lado tenemos las vivencias, las percepciones que nosotros tenemos por estar vinculados justamente a estas zonas de pobreza, a estas poblaciones en pobreza, en la cual ellos dicen: eres pobre. Sí, soy pobre porque no tengo acceso a que me vean en un establecimiento de salud. Soy pobre porque no tengo capacidad adquisitiva para ir y comprar lo que yo necesito para vivir. Soy pobre porque no tengo agua, porque no tengo desagüe, porque no tengo artefactos eléctricos que me ayuden a hacer mi vida más ligera, más aliviada. Entonces son dos polos opuestos. Y si nos dicen, hemos superado la pobreza extrema, pero la pobreza extrema es $1 diario. ¿Y qué hacemos con esas poblaciones que siguen ganando $1 diario? ¿Cuál es nuestra responsabilidad ética como trabajadoras sociales frente a esa realidad, frente a esa situación? Definitivamente no podemos quedarnos indiferentes. Creo que hemos estudiado una profesión y en esa profesión tenemos la obligatoriedad de vincularnos con aquellas poblaciones que son las que menos tienen, que son aquellas las que más sufren. Para eso adoptamos como un compromiso social, ético y moral esta profesión. Y yo creo que en el CELAT la dinámica debe ser justamente tener una actitud comprometida y hacer escuchar nuestra voz, que no quede en el interior nuestro, sino que salga a la luz, ¿no? Me parece que este punto de partida es muy importante para que nosotras posicionemos nuestra voz, que salga a la luz nuestra voz.